Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Muy bien, continuamos con las entrevistas epistemológicas y ahora tenemos de visita del otro lado del charco a Francisco Torras, un médico psiquiatra neurólogo. Es alguien que está ocupado y preocupado por las condiciones filosóficas de la medicina, por lo cual nos presentará interesantes reflexiones sobre la condición humana y la condición de la humanidad. Si bien en el audio que nos va a presentar no está el libro que él nos recomienda, sí me lo ha tuiteado. Nos recomienda el libro de William Calvin y Derek Bickerton, Lingua Ex Machina, la conciliación de las teorías de Darwin y Chomsky sobre el cerebro humano. Creo que con eso ya tenemos un matiz de qué tipo de reflexiones nos vamos a encontrar.
¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Bueno, como sabes, yo soy psiquiatra y eso significa que soy médico. Me gustaría contestarte a todas las preguntas que haces porque me parecen interesantes, pues abordan el gran problema de nuestra disciplina, que no es otro sino de su epistemología, ¿no? Es decir, ¿de qué va la epistemología? ¿De qué va la epistemología de la psiquiatría? ¿O a qué se dedica la psiquiatría? Y en cualquier caso, si tiene alguna relación con la neurología y qué diferencia hay entre la neurología y la psiquiatría. Lo cierto es que cuando yo me formé, estas disciplinas no estaban separadas, como sucede hoy, al menos en lo que respecta a la cuestión asistencial. En aquella época no había neurólogos en la sanidad pública y los psiquiatras pues nos ocupábamos tanto de las enfermedades mentales como de las enfermedades cerebrales, ¿no? Y esta es un poco la diferencia que hay entre cada una de las epistemologías de estas disciplinas. Es decir, la neurología se ocuparía de las enfermedades del sistema nervioso y del cerebro, y la psiquiatría se ocuparía de las enfermedades mentales, lo cual nos lleva a plantearnos qué es eso de una enfermedad mental. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? Bueno, en una práctica asistencial, evidentemente la psiquiatría se mueve por medio de muchas disciplinas, ¿no? No solamente de la medicina y de la neurobiología, sino más allá de eso se adentra en todas las humanidades, podríamos decir, ¿no? Y sobre todo en lo que Jaspers llamaba la filosofía. Karl Jaspers solía decir que un psiquiatra sin filosofía no sirve para mucho, al menos de momento, ¿no? Mientras no hayamos sido capaces de deshacer o de tener clara cuál es la epistemología de nuestra disciplina, es decir, a qué se dedica nuestra disciplina, cuál es el ámbito de nuestra actuación, ¿no? En este sentido, la posición más sensata para un psiquiatra actual es ser un híbrido, ¿no? Un híbrido entre la filosofía, la medicina, la sociología, la psicología evolucionista, el psicoanálisis, es decir, una persona que tenga habilidades para moverse en esos tres mundos. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? Bueno, yo creo que una de las mayores dificultades en la actividad de un psiquiatra es la epistemología, es decir, definir qué es un trastorno mental y separarlo de lo que es una adaptación ancestral, o separarlo de lo que es un rasgo de personalidad más o menos distorsionador. Todo esto tiene muchas dificultades y genera muchos conflictos éticos y médicos. Es decir, muchas personas no son tratables, y no lo son precisamente porque no son trastornos mentales, sino que son modos de estar en el mundo que de alguna forma, aunque sean periféricos o sean poco frecuentes, no tienen características de trastorno. En este sentido, yo creo que la mayor dificultad hoy en día para el tratamiento de los trastornos mentales es aclarar de una vez qué es y qué no es patológico, es decir, en qué consiste la epistemología de nuestra disciplina. Entonces, ¿qué es una enfermedad mental? Bueno, parece una tautología, pero una enfermedad mental puede ser definida como una enfermedad de la mente. Lo que ocurre es que la mente no puede entenderse sin el cuerpo, sin la materia, sin el cerebro, pues la mente es a su vez materia, solo que una materia un poco
rara en relación con la materia corpórea, esa a la que le podemos meter el dedo, ¿no? Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista epistemológico, la psiquiatría parece que está en un callejón sin salida, en el sentido de que ha seguido la tradición biomédica y por lo tanto ha quedado un poco entrampada en esa epistemología de lo lineal, ¿no?, que preside toda la medicina, es decir, el tema de la causalidad. Yo creo que hay dos tipos de causalidades. Una es la causalidad lineal, que nos ha servido y nos ha venido muy bien para explicar las enfermedades somáticas, pero sin embargo se ha quedado corta a la hora de explicar las enfermedades mentales. Yo creo que para entender y para explicar y para abordar las enfermedades mentales es necesario que pasemos página de la causalidad lineal y nos vayamos entrenando en entender la no linealidad, lo cual nos lleva a definir qué es eso de la no linealidad. ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? Lo cierto es que la maquinaria causal cognitiva es muy simplista y empobrece el conocimiento científico de la realidad. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de policausalidad, pero la policausalidad no es más que una sumatoria de causalidades simples y hace que nos enredemos en discusiones absolutamente ridículas sobre las causas del cáncer, de la violencia, de la guerra, de la enfermedad mental, del cambio climático o el problema del desempleo. Es decir, encontrar la verdadera causa de estas cuestiones es algo absolutamente ingenuo, ¿no? Porque no disponemos todavía de una maquinaria compleja que nos pueda hacer extraer de toda esta riqueza y de sumatoria de causas simples la verdadera entraña. De este modo, la multicausalidad puede explicarse a través del hecho de que existe una trama ocupada por nodos y reflejos que constituirían un nexo causal y donde la ausencia de un elemento o la aparición de un nodo nuevo influiría en el resultado final, aunque de un modo impredecible. La impredictibilidad es una de las cuestiones que abruman a la ciencia, ¿no? A la ciencia lineal, en el sentido de que si algo no puede ser predicho, entonces parece que la ciencia no tenga nada que decir. Pero nosotros, estadísticamente, llamamos a esta cuestión correlación. Y una correlación no implica causalidad. Una correlación nos puede servir para explicar, pero no para saber la cuestión. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Existen ideas que tratan de ejemplificar esta complejidad, ¿no? Por ejemplo, la idea de los nexos causales. Es decir, no se trataría de comprender o contemplar el resultado de algo con una simple sumatoria de circunstancias. A veces le llamamos a esto multicausalidad, para no decir nada, ¿no? Es la forma en que nos quitamos de encima la evidencia de que buscar una causa única es un error, pero buscar causas múltiples es no entender cómo funcionan las redes del significado. En este sentido, a mí me gusta mucho hablar de Peter Mondrian y sobre todo su concepto acerca de la red de Indra, ¿no? Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? La red de Indra trata de la idea de que el cosmos es una iteración infinita, una fractalidad, que relaciona a todos sus elementos entre sí, que quedan de este modo tejidos por una especie de malla o red
donde cada elemento es un reflejo de los demás. En este sentido, los individuos seríamos puntos de confluencia, corporeizada en los nudos de la red, y reflejo de otros miembros o reflejo de reflejos, traza de trazas o rastros de rastros. El universo quedaría, pues, entendido como una repetición eterna, donde cada elemento o nodo remitiría a otro en una recursividad fractal que remedaría la totalidad en cada una de sus partes, autocontenida en sí misma. Cada parte, a su vez, no representaría un trozo de la totalidad, sino que sería la totalidad entera, reproduciendo a escala sensible el mismo proceso que sería similar en todo el universo. Esta característica de universos plegados en sí mismos es felizmente parecida al modelo holográfico de Pribram, uno de los constructos o paradigmas más interesantes de la física actual. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Bueno, usualmente los psiquiatras trabajamos casi siempre en la privacidad, en la intimidad de una consulta individual, con algunas excepciones, cuando son necesarios informadores externos como la familia, la pareja o los padres, en el caso de los niños. Usualmente yo me he manejado siempre con formas de terapia individual, aunque en mi servicio evidentemente existían programas de tratamientos grupales. Pero los tratamientos grupales tienen sus limitaciones, en el sentido de que es fácil hacer un grupo de psicoeducación o de habilidades sociales, por ejemplo, pero es mucho más complicado hacer un grupo de terapia profunda en grupo. Eso ya es otro cantar. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Bueno, como sabes, yo soy un psiquiatra ecléctico. Ecléctico quiere decir que me he movido alrededor de muchas prácticas, ¿no? Aunque como la práctica principal que yo he desarrollado ha sido en la psiquiatría pública, pues he de decir que necesariamente he tenido que adoptar múltiples facetas de otros paradigmas psicológicos, como por ejemplo el psicoanálisis, que he practicado de forma privada durante muchos años hasta que lo dejé. Dejé la práctica privada, quiero decir, para concentrarme básicamente en las prestaciones públicas. Y una cosa que he aprendido sobre este asunto es que el psicoanálisis no sirve para los tratamientos de las enfermedades mentales graves, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis es una tecnología que nos puede cambiar la vida, ¿no? Y aquí hay una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que una técnica te pueda cambiar la vida y al mismo tiempo sea incapaz, ¿no?, de procurar un tratamiento sensato de las enfermedades mentales? Pues, en mi opinión, la respuesta a esta pregunta estaría relacionada con el hecho de que hay personas que vocacionalmente están interesadas en conocer, en saber, ¿no?, en ir un poco más allá de la epidermis de las cosas. Y esta población es una población minoritaria, es decir, lo que más abunda son las personas que quieren soluciones rápidas, soluciones que no comprometan su identidad, que no comprometan su manera de ver el mundo o de su mentalidad, ¿no? Entonces, en mi opinión, la psiquiatría, el paradigma en el que se mueve hoy en día es precisamente este, ¿no?
en tratar de averiguar qué personas pueden beneficiarse de una psicoterapia y qué personas no van a mejorar en absoluto, hágase lo que se haga con psicoterapia, y sin embargo pueden ser accesibles a fármacos. A mí me parece que esta distinción entre lo que se puede hacer en una consulta y lo que no se puede hacer, pues estamos empezando a vislumbrarlo, ¿no? Entre otras cosas porque no disponemos de una psicoterapia arreglada, académica, ¿no? Que pueda dar cuenta de la mayoría de los trastornos mentales. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Bueno, cuando me planteé la idea de ser psiquiatra, una de los consejos que más recuerdo es que leyera de todo, ¿no? Que leyera de filosofía, y no solo medicina, sino de cualquier disciplina paralela a ella, ¿no? Literatura, poesía, cualquier cosa. Pero yo diría que han habido dos tipos de lecturas que me han influido mucho. Una es los clásicos de la psiquiatría, que proceden de Francia y que en un momento determinado de la historia, después de la Ilustración, pues fueron los grandes valedores de eso que llamamos psiquiatría hoy en día, ¿no? Y que antes de ellos se consideraba alienismo, ¿no? Es decir, los alienistas se convierten en psiquiatras a partir de la Revolución Francesa, ¿no? De la Ilustración. Y esto sucedió porque, de alguna manera, el naturalismo le ganó la partida al viejo régimen, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y después de los clásicos, yo diría que lo que más me ha influido ha sido Freud y el psicoanálisis, ¿no? Yo creo que Freud es uno de los grandes popes de la psicología del siglo XX, y me parece que no está lo suficientemente reconocido por la ciencia, lo cual nos indica que la ciencia tiene todavía un gran trecho que andar a la hora de transformar el conocimiento empírico en conocimiento científico. ¿Cómo definirías a la ciencia? Bueno, yo creo que la psiquiatría es, como te he estado contando últimamente, una disciplina donde híbrida, donde la mejor práctica es la ecléctica, es decir, tomar de aquí y de allá los elementos que nos sirvan para explicar lo que vemos, ¿no? Porque la psiquiatría es una disciplina observacional en el tiempo, no solamente en una mirada que se difumina y ya nunca más se sabe, ¿no? Sino una mirada en el tiempo, es decir, una mirada sostenida, ¿no? En este sentido, la psiquiatría adolece de esas cuestiones objetivas, como son los marcadores, ¿no? Que existen en otras disciplinas médicas, ¿no? Pero a mí me gustaría decir una cosa sobre la cientificidad, ¿no? De la medicina. Yo creo que la medicina no es una ciencia, sino que toma de las ciencias básicas los elementos necesarios para su establecimiento y para su concurso, ¿no? Y en este sentido, la psiquiatría, del mismo modo, es una disciplina que toma prestadas y navega entre muchas disciplinas adyacentes, ¿no? La más importante de todas ellas es la filosofía, ¿no? Es decir, aquello que es conocimiento, sea conocimiento empírico, o sea conocimiento científico, o sea conocimiento que procede de la experiencia, da igual, ¿no? En cualquier caso, ahí está precisamente la clave, ¿no?
la hibricidad, ¿no?, de la psiquiatría, que no tiene nada que ver con otros campos de la medicina, por cierto. ¿Cómo comprendes al progreso científico? Claro que existe un progreso tecnológico y un progreso médico y un progreso científico. Lo que no estoy tan seguro es de si existe un progreso moral del hombre. En este sentido, como ya te he contado, la psiquiatría es una especialidad híbrida, pues me temo que en el futuro tendremos que enfrentar los problemas que queden colgando, ¿no?, a medida que se vayan solucionando las enfermedades mentales clásicas, ¿no? Yo creo que las enfermedades mentales clásicas están en franco retroceso, ¿no?, y están apareciendo nuevas entidades que parece que enloquecen más a la gente desde un punto de vista colectivo que desde un punto de vista puramente individual. Es decir, cada vez hay más locos que no están locos del todo, ¿no? Es lo que se llaman las psicosis ordinarias, de las que he hablado en mi blog en muchas ocasiones. ¿Qué consideras como una verdad científica? La verdad está llena de excepciones, y es por eso que la lógica lineal de nuestras clasificaciones pues se pierde en un mare magnum de confusión, puesto que la inducción por sí misma no puede servirnos para atrapar la causalidad de algo complejo. Es por eso que algunos autores como Peirce han hablado de abducción y el método abductivo, que están relacionados con la lógica de la sorpresa, con la anomalía o con la atipicidad, es decir, con las excepciones. Y no cabe duda de que las enfermedades mentales son eso, excepciones, anomalías, y de alguna forma están configuradas con la lógica de lo marginal y lo sorpresivo. ¿En qué consiste para ti el método científico? No tenemos más remedio más que hacer conjeturas. Como decía Ambrose Bierce, la conjetura es el único camino que nos puede hacer llegar a la verdad. Y ¿cómo definirías al sujeto que hace ciencia? bueno, ya te he contado que soy psiquiatra. He trabajado toda mi vida en un hospital psiquiátrico. He sido jefe de servicio de psiquiatría en este mismo hospital. Y desde el punto de vista personal y profesional, pues he recorrido, podríamos decir, toda la escala de lugares donde observar, porque la psiquiatría es una ciencia observacional, y de algún modo pues he trabajado en distintos ámbitos relacionados con la salud mental. También he escrito muchas cosas, tengo un blog, ahora ya estoy jubilado, pero de alguna manera sigo estudiando y sigo escribiendo para quien quiera leerme. Y con respecto a la pregunta de si mantengo alguna idea sobre lo humano, yo soy como House. ¿Tú te acuerdas de House, el de la serie? Pues yo creo que todos mienten, todos. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? O dicho de otra forma, no sabemos dónde termina el sufrimiento, pudiéramos decir, comprensible, y dónde empieza el sufrimiento incomprensible, y que por tanto delimitaría dos grupos de personas que aún no hemos sido capaces de identificar, ¿no? Aquellos que están enfermos de aquellos que sufren pero no están enfermos, ¿no? Esta sería un poco la frontera
en la que se movería el paradigma de la asistencia psiquiátrica en la actualidad. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? La no linealidad sería algo así como el funcionamiento causal de los sistemas complejos. Un sistema complejo es un sistema autoorganizado, algo que se organiza solo y del cual emergen propiedades que no son solo la suma de los ítems anteriores, sino que generan algo nuevo, ¿no? Es decir, la complejidad es la forma científica más clara que tenemos hoy en día para entender la mente y para entender los procesos mentales. Y eso es una ciencia emergente, es decir, una ciencia nueva, que todavía no está desarrollada del todo y que por lo tanto no necesita de un tiempo de maduración lo suficientemente largo para que podamos explicar los modelos mentales a partir de esta nueva forma de ciencia que preside todo lo mental. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué? Yo si me tuviera que tomar una cerveza, quedaría con Freud, si fuera posible. Creo que Freud ha sido uno de los grandes popes de la psicología moderna, ¿no? Y sobre todo los descendientes de él, ¿no? Aquellos que han teorizado más allá del maestro. Hoy en día, por ejemplo, me gustaría tomarme una cerveza con Massimo Recalcati, que es un psicoanalista lacaniano que está intentando llevar las ideas del psicoanálisis a la psicología social. A mí me parece que ese es un buen camino, siempre y cuando no entre en contradicción con la psicología evolucionista, ¿no? Que es otro de los grandes temas que me apasionan, ¿no? La psicología evolucionista y el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis no como una forma de terapia, sino como una forma de comprender lo oculto, que es lo mismo que decir que una tecnología que nos acerca a la complejidad. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.